A lo largo de la historia, el ser humano ha enfrentado continuamente la tentación de querer ser como Dios, de querer dictaminar él mismo lo que es bueno y lo que es malo, de jugar con la fuente de la vida. A veces también a nosotros nos asalta esta tentación de olvidarnos que somos criaturas y querer ser como Dios. Pidamos pues al Señor, a través de esta reflexión, nos ayude a colocarnos en nuestro lugar y a reconocerlo a Él como la fuente de la vida, como la fuente del bien. Esto se lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, el tema del cual he venido yo a hablarles lleva por título Cultura de muerte, desafíos para la pastoral familiar. Ustedes han recibido una pequeña separata, después yo les pediré que la puedan leer con calma. No es un artículo mío, no es un artículo que encontré por allí escudriñando en internet, algo que pudiera servirnos. Encontré este que me pareció bastante válido. Yo solamente le he hecho algunas añadiduras, ¿no? Pero el artículo como tal está de acuerdo a lo que nos enseña la Iglesia. Allí al principio, en la primera página, después lo demás se los voy a explicar, les hice un añadido: la familia Navarro González. Voy a leerlo para introducir esta temática. La familia Navarro González. La familia Navarro González es una familia más de la ciudad. Vive el tiempo presente y no puede escapar ni a la mentalidad ni a los desafíos que el mundo de hoy viene planteando a esta célula básica de la sociedad llamada familia. Hagamos una breve descripción de los serios problemas que afronta en estos momentos. 1. La hija mayor, María, tiene un embarazo no deseado, fruto de una relación prematrimonial con su enamorado. Olvidó tomar la píldora del día siguiente, como le habían aconsejado sus amigas. Su salud anda muy mal. Dicen que el embarazo pone su vida en serio peligro y hay quienes le aconsejan seriamente abortar antes que sea tarde. 2. Arturo, hermano de María, está casado, pero no ha podido tener hijos con su esposa. Sus amigos de trabajo le vienen aconsejando probar la fertilización in vitro y lo alientan, afirmando que bajo esta técnica él mismo podría seleccionar las características que desea para su hijo. 3. Miguel, el abuelo, tiene cáncer terminal y está postrado en una cama. Su tratamiento es oneroso. Los esposos Navarro González se sienten tentados a aplicar con él la eutanasia directa a fin de brindarle una muerte digna. ¿Qué opinan de este caso, queridos hermanos? Demasiadas calamidades para una sola familia, ¿verdad? Es difícil pensar que una sola familia pudiera atravesar al mismo momento tantos problemas. Puede ser que sí, pero lo que no sería raro es que diferentes familias afronten cada una alguno de estos problemas. Y quién sabe si a lo mejor alguna de estas situaciones a veces ha tocado la puerta de nuestras familias. Y si no lo ha tocado aún, puede que en el futuro toque la puerta. Por lo tanto, es bueno que sepamos algo de esto para saber enfrentar. Es bueno que sepamos de esto, por ejemplo, para que cuando nos pregunten, nosotros respondamos lo que debe ser y no lo que se nos ocurre o lo que hemos escuchado por allí. A veces nos preguntan, Señor, usted que nos está dando este tema, ¿puedo yo recurrir a la fertilización in vitro? ¿Y qué le respondes? Bueno, yo creo que sí o yo creo que no. No es una respuesta sólida. Si le respondes debe ser con sólidos fundamentos. Por eso les voy a pedir que después con calma ustedes puedan leer esa separata
Yo solamente vengo a ilustrar las ideas principales, ¿sí? Si en algún momento ven que me siento, no se asusten, es porque estoy un poquito mareado, pero luego otra vez me pondré de pie, ¿ya? Bien, ante todo, queridos hermanos, en el año 1995 el Papa Juan Pablo II publicó una encíclica, llevaba por nombre Evangelium Vitae, Evangelio de la Vida. En esa encíclica, Juan Pablo II acuñó una expresión, cultura de la muerte. Hay quienes dicen que la expresión no es correcta. Hay quienes dicen que la cultura de la muerte no es cultura, porque cultura es aquello que hace que la persona crezca como persona, y la muerte quizás no nos hace crecer como personas. Son opiniones. Juan Pablo II acuñó esa expresión solamente por darle nombre a algo que ya estaba sucediendo con fuerza hace más de 15 años, y hoy día con mayor razón. En sentido amplio, queridos hermanos, podríamos decir que la cultura de la muerte surgió cuando ocurrió lo que hemos leído en este texto del Génesis, cuando Eva comió del fruto prohibido y pecó, e hizo pecar a su marido. Ahí empezó la cultura de la muerte, que se ha ido derramando sobre el ser humano de diferentes maneras. En sentido amplio, mirando nuestras familias, yo soy constructor de cultura de la muerte cuando llego borracho a la casa y le pego a mi esposa. En sentido amplio, soy constructor de la cultura de la muerte cuando le grito a mis hijos y los maltrato porque son mis hijos y yo me creo el dueño de ellos. Yo soy constructor de la cultura de la muerte cuando engaño a mi esposa y después mis hijos se enteran. Eso en sentido amplio. Entrarían un montón de situaciones a través de las cuales todos podemos ser constructores de la cultura de la muerte en nuestras familias. Pero en sentido restringido, la expresión cultura de la muerte apunta a algo todavía más específico. ¿De qué se trata? ¿A qué se refería Juan Pablo II cuando usaba esta expresión? Se refería a lo siguiente: hoy día, de manera sistemática, destruimos la vida. ¿De quiénes? Especialmente de los más débiles y de los inocentes. Hoy día, de manera sistemática. ¿Y quiénes destruyen esta vida? Aquellos que sienten que tienen poder, aquellos que sienten que tienen voz y voto. Repito, queridos hermanos, de manera sistemática. ¿Qué significa? Yo le digo a los chicos, ¿no?, en el colegio, cuando les hablo de estas cosas, en este mismo momento en que les estoy hablando, en alguna clínica del mundo, una mujer está abortando. Y está abortando asistida por un médico y una enfermera. Eso es atentar sistemáticamente. En este momento en que yo les estoy hablando, de repente en algún lugar del mundo se está discutiendo la ley del aborto o la ley de la eutanasia. Eso es atentar sistemáticamente. En este momento en que les estoy hablando, de repente en algún hospital del mundo, a un enfermo terminal le están inyectando un veneno para que, entre comillas, no sufra. Eso es atentar de manera sistemática. Porque una cosa es que yo manejando mi auto me equivoqué y me desbarranqué y morí. Eso es una cosa muy diferente a que yo de manera sistemática esté atentando contra la vida. Y eso es lo que está sucediendo hoy con fuerza. Y a eso Juan Pablo II le llamaba cultura de la muerte. Que entre otras cosas implica también las siguientes características. En nombre de una falsa libertad, cada vez existe más consenso entre la sociedad para aceptar estas prácticas. Repito, en nombre de una falsa libertad personal. Hoy día, mayor número de ciudadanía dice sí a este tipo de prácticas. Y muchos de estos ciudadanos
son cristianos, están bautizados, se han casado por la iglesia. Fíjense, para ponerles un ejemplo, de repente entre nosotros mismos, si yo preguntara, levante la mano a aquel que está en contra de las barras bravas, todos vamos a levantar la mano, ¿no? Yo estoy en contra de las barras bravas que fomentan la violencia, y a veces hemos llorado muertes también. Pero si pregunto, levanten la mano aquellos que se oponen al aborto, de repente no todos levantan la mano. De repente alguno dice, bueno, yo tengo duda en este caso. Significa que la mentalidad va ganando consenso entre nosotros. Entonces Juan Pablo II denunciaba esto, repito, en nombre de una falsa libertad personal, cada vez estas prácticas van ganando consenso entre la gente. No solamente eso, estas prácticas van contando con el aval del Estado. ¿Qué están haciendo algunos estados? Están aprobando leyes para justificar este tipo de prácticas. Y hay estados que han aprobado, por ejemplo, la ley del aborto. Hay estados que han aprobado la ley de la eutanasia, como también hay estados que han aprobado la ley de matrimonio entre homosexuales. Y quién sabe si algún día en nuestro querido Perú, algún día se aprueban este tipo de leyes, porque lo que sucede en Europa, tarde o temprano, llega aquí. Entonces, los estados también promueven leyes que favorecen este tipo de prácticas, pero no nos dejemos engañar. No siempre lo legal es moral. No porque la ley lo dice, significa que es bueno. No siempre es así. A veces la ley está en contra de un orden natural. Las leyes deberían leer, hacer lectura, respetar el orden natural, para que las leyes sean buenas. Pero a veces no sucede eso. A veces las leyes están en contra del orden natural. Pregunto yo, ¿una ley que promueve el matrimonio homosexual está a favor o en contra del orden natural? Está en contra. ¿Significa entonces que la ley del matrimonio homosexual es buena? No es buena. No porque está mandado significa que es bueno, no necesariamente. Bueno, hay estados que han aprobado la ley del aborto y la ley de la eutanasia, por ejemplo. Y tercera gran característica de esta cultura de la muerte, cuentan con la ayuda del avance científico y tecnológico. Y tampoco nos debemos dejar engañar. Queridos hermanos, el avance científico tecnológico es una gran cosa, es una maravilla. Si no lo tuviéramos, todavía seguiríamos viviendo en cavernas. Claro que es una cosa maravillosa el avance científico-tecnológico, pero hay que usarlo bien. Porque así como el avance científico-tecnológico podemos usarlo para sanar, también podemos usarlo para matar. Entonces, no es que la Iglesia esté en contra del avance científico-tecnológico, como a veces la gente dice. Es que la Iglesia siempre se opone, siempre dice no. No, la Iglesia no está en contra. Bendito sea Dios y la humanidad avanza. La Iglesia se opone cuando el avance científico-tecnológico atenta contra la dignidad de las personas, que es muy diferente. Y ahí es donde la Iglesia tiene que levantar la voz. Y nosotros somos Iglesia, y no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados. Pues bien, habiendo hecho esta introducción, voy a hablar brevemente de las principales prácticas de esta cultura de la muerte, y al final voy a terminar señalando algunos desafíos para la pastoral familiar, ¿no? Esos, digamos, son los puntos que voy a tocar. En primer lugar, la primera gran práctica de la cual hemos escuchado hablar tanto, el aborto, una política equivocada. ¿Qué es abortar? Abortar es, algunos le llaman la interrupción del embarazo. Allí en la separata van a encontrar una nota aquí de página como un periodista refuta esa afirmación, ¿no? Es como que
¿Y qué significa ahorcarlo a uno? La interrupción de la respiración, ¿no? Y disfrazamos un delito acuñando una expresión, ¿no? Abortar significa sacar el feto del vientre materno cuando éste todavía no es viable, es decir, cuando no puede sobrevivir fuera de la madre. Dicho de otra manera, abortar es un crimen, es un delito, es matar al que está por nacer, matar al indefenso. Sucede que a veces esa criatura que viene en camino incomoda, crea dificultades, sea a la mamá, al papá, a los dos, a los familiares, al grupo, y como crea dificultad, lo eliminamos. Sabemos que en moral se distingue entre el aborto directo y el aborto indirecto. Un aborto indirecto es un aborto no deseado, no querido. Qué sé yo, la mamá embarazada estaba bajando la escalera, se tropezó, cayó y abortó. No quiso abortar, fue fruto de un accidente. No estamos hablando de ese tipo de aborto. Estamos hablando del aborto directo, querido, donde yo realizo una acción con la intención directa de matar al niño que viene en camino. De ese tipo de aborto estamos hablando. Es un pecado tan grave, que la Iglesia lo sanciona de manera drástica. Excomunión. ¿Qué significa excomunión? Que yo no puedo acercarme a los sacramentos. Excomunión late sentencia. Significa, en el momento mismo de haber cometido el hecho, ya quedé excomulgado. ¿Para quiénes? Para la mamá que aborta y para todos los cómplices, para la enfermera, para el médico, para aquellos que aconsejaron, todos. De ese tipo de aborto estamos hablando. Y hoy día, queridos hermanos, se quiere justificar el aborto de diferentes maneras. La sociedad es experta para, entre comillas, inventar motivos que quieren justificar. ¿Qué significa justificar? Que es bueno. Decir que el aborto en esta circunstancia sería algo bueno. Motivos, por ejemplo, motivos económicos sociales. Es que es una familia pobre, ya tienen 10 hijos y viene el 11º en camino. Ya no pueden tener un hijo más, no podrán educarlo, no podrán darle salud. Abortémoslo. ¿Será esa la solución? ¿No sería mejor tener a esa criatura y por último ponerlo en adopción? Si tú no lo quieres criar, siempre habrá alguna familia, siempre habrá alguna institución que quiera criarlo por ti. Pero ¿por qué matarlo? Motivos económicos. Motivos estéticos, la famosa libertad personal de la cual les hablaba, ¿no? La mamá se siente dueña de su cuerpo y como tener un hijo me pone fea, arruina mi cuerpo, me está dañando, entonces yo tengo derecho para expulsar de mí este conjunto de células que son parte de mi cuerpo. Motivos estéticos. Mentira. Ese conjunto de células no son parte de tu cuerpo, son un cuerpo distinto, diferente, distinto al tuyo. Pero la sociedad hoy día quiere justificar. Repito, justificar significa creer que es bueno, en este caso. Otro motivo que suele aducirse para querer, entre comillas, justificar el aborto, por ejemplo, para el caso de embarazos no deseados, es que la criatura ha sido fruto de una relación prematrimonial donde los enamorados no se cuidaron, o fue fruto de una violación. Nadie quería tener al hijo, pero ahí está. Entonces, como nadie lo quiere tener, abortémoslo. Es como en el caso primero que les presentaba. Ten a tu hijo. Si no lo quieres criar, entrégaselo a alguien que sí lo quiera criar, pero no lo mates. En el caso del aborto por motivo de violación, yo recuerdo lo que decía Monseñor José Ramón Curruchaga, alguna vez le escuché esto, él decía,
Si ya una mujer ha experimentado el trauma de una violación, ¿para qué vamos a agregarle otro trauma matando a su hijo? ¿Acaso es esa la solución? Yo como sacerdote, yo les cuento así, varias veces yo me he encontrado con la situación de mamás que vienen a confesar haber abortado alguna vez a sus hijos. Y a veces ocurre que han pasado 30, 40 años desde que ocurrieron los hechos y no lo olvidan, no se perdonan a sí mismas. Es como una culpa que les persigue día y noche, les cuesta experimentar el amor de Dios que perdona. Y nosotros a veces fácilmente decimos, sí, aborta, como si abortar fuera tomarse una bebida o algo así. Y así, queridos hermanos, se argumentan diferentes motivos para querer justificar lo que no se puede justificar. El hecho es que para la moral cristiana, la moral católica, el aborto es un crimen, es un delito, y hay que llamarlo así. En la moral cristiana se usa esta expresión, se dice que es un acto intrínsecamente malo. ¿Qué significa intrínsecamente malo? Que por su misma naturaleza es malo. Significa que no puede haber una sola circunstancia que haga bueno el aborto. Ni siquiera cuando la salud de la madre está en serio peligro, como en el caso que les presentábamos de la familia Navarro González, ni siquiera en ese caso se justifica el aborto. Es un acto intrínsecamente malo. Y sin embargo, en nuestros días, queridos hermanos, se cometen miles de abortos clandestinos. Y en nuestros días mucha gente opina que el Estado tendría que aprobar la ley del aborto para que las madres puedan abortar en condiciones higiénicas y sanitarias. Queremos favorecer la destrucción de la vida. Es una de las primeras prácticas que saltan a la vista. Después vamos a señalar desafíos para la pastoral familiar. Otra práctica la segunda práctica es un aborto disfrazado. Y atentos, porque a veces ignoramos. Le llamamos la anticoncepción de emergencia. ¿En qué consiste esta anticoncepción de emergencia o aborto disfrazado? Consiste en usar píldoras, pastillas o dispositivos intrauterinos para impedir el embarazo. Repito, usar píldoras, pastillas o dispositivos intrauterinos para evitar el embarazo. Entonces, la chica que tuvo una relación tomará la píldora del día siguiente y así no quedará embarazada. ¿Cuál es el problema? Hay varios problemas. Primero, el acto sexual se reduce a puro placer. Porque el acto conyugal tiene dos finalidades: unir a los esposos y la procreación. Cuando yo anulo la procreación, estoy reduciendo el acto a puro placer. Cuando elimino de lleno la posibilidad de la procreación. Pero no solamente eso, aquí viene lo más grave. Generalmente este tipo de dispositivos, este tipo de píldoras, de pastillas, generalmente son abortivas. ¿Por qué? No impiden la fecundación. La fecundación se produce. El óvulo femenino queda fecundado por el espermatozoide masculino. ¿Qué cosa es lo que impiden estas píldoras o pastillas o dispositivos? Lo que impiden es que el óvulo ya fecundado se implante en el útero materno.